Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Se da cuenta, hemos comenzado de una forma diferente y es que realmente estos casos de violación a menores de edad realmente ya están pasándose de límite y es una barbaridad, porque estamos incluso ante el ojo de la opinión pública internacional que ya ha tomado detalle de lo que está pasando, con el caso de la menor de edad de Yapacaní, con el caso de las 3 hermanitas cuyos violadores son el padre y el tío abuelo. Y no son los únicos casos. Diariamente estamos conociendo de agresiones contra la niñez boliviana y estos casos realmente son terribles. Estoy viendo en este momento el comunicado que ha sacado Naciones Unidas, que ha dicho cosas muy importantes, como el hecho de que no se puede obligar a una menor a llevar adelante su embarazo porque aquello es considerado como una tortura, como un trato cruel, como un maltrato, porque se estaría violentando los derechos de esa menor de edad a tener una vida, a mantener una salud, a tener un proyecto de vida y muchas cosas más. La Declaración de Naciones Unidas ha sido muy contundente el día de hoy y ha exhortado a las autoridades bolivianas, al Estado, a proteger a la niñez boliviana. A ver, estamos con la doctora Gabriela Montaño, expresidenta de la Cámara de Diputados, con nosotros, pero también tenemos a la representante de Naciones Unidas en nuestro país, jefa de la Oficina de Naciones Unidas para Bolivia, la señora Nidia Pesantes, y también tenemos a la señora Juana Luján Lara, que es la tía de las 3 menores de las cuales acabo de mencionarles. A ver, hablamos de este caso. Gracias a cada una de ustedes por estar con nosotros, porque realmente nos quedamos totalmente estupefactos. Vamos a hablar primero de la niña de 11 años que ha quedado embarazada, que en Yapacaní, este caso, que ha sido conocido a través de los medios de comunicación, la opinión pública lo sabe perfectamente. Me gustaría hablar con usted, señora Nidia Pesantes, porque yo sé que ustedes han dado ya a conocer la posición de Naciones Unidas con relación a lo que está pasando con la niñez en nuestro país. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, lo primero, yo no soy la jefa de ONU, soy la jefa de oficina de ONU Mujeres. La representante de coordinadora residente de ONU es la señora Susana Sotoli. Está bien. Sí, yo represento solamente a la agencia, a una de las agencias, la ONU Mujeres. Y sí, el comunicado que ustedes han presentado es un comunicado que hace la ONU, haciendo un llamado de atención a toda la sociedad, y no es el único país en el que la ONU hace este tipo de llamados a la reflexión sobre la importancia de poner en primer plano a la situación de niños, niñas, especialmente la situación de violencia y especialmente la situación de violencia sexual en contra de las niñas, porque el marco jurídico internacional del que es parte el Estado Plurinacional Soberano de Bolivia tiene un planteamiento clarísimo al respecto, y además la propia norma nacional en Bolivia tiene un marco jurídico de protección para niñas, niños y para niñas y mujeres en el caso específico de violencia sexual. Entonces, Bolivia cuenta con un marco jurídico. El abordaje de estos casos no debería hacerse como se ha hecho. La confidencialidad, la intimidad de la niña ha sido vulnerada, y es justamente uno de los problemas y es uno de los elementos en el marco jurídico internacional que se plantea permanentemente. En el caso de las mujeres, tenemos un artículo específico que hace referencia, es una recomendación general que hace referencia al tema de las mujeres y la salud, en donde se pide que los estados parte y se hace recomendaciones a la sociedad civil también, no solo al gobierno, y también a los medios de comunicación, para que puedan, por un lado, romper con la programación estereotipada en relación a los roles de género, y por otro lado el respeto a la intimidad de las personas, especialmente de las mujeres y las niñas que son víctimas de violencia, y con mucho énfasis en la violencia sexual. Señora Nidia, permítame, vamos a escuchar a continuación a la señora Susana Inch. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, no la había saludado con anterioridad. Ella es asesora legal de la Conferencia Episcopal de Bolivia, porque ustedes también han dado a conocer su punto de vista con relación a lo que ha pasado. Por favor, señora Susana.
Buenas noches, Miriam. Un gusto saludarla y saludar a las invitadas también. Efectivamente, el día de ayer salió un comunicado de la Conferencia Episcopal Boliviana pronunciándose con relación a la necesidad de la protección de las dos vidas, de la niña que ha sufrido esta situación tan grave de violencia, que es absolutamente condenable, y también del bebé que ya con 5 meses de gestación ni siquiera podemos hablar ya de un aborto, sino de la necesidad de proteger y darle los cuidados necesarios. Ese es el sentido fundamental del comunicado. Muy bien. Me gustaría conocer el criterio también de la doctora Gabriela Montaño con relación a lo que dicen ambas invitadas, por favor. Con relación a lo que ha pasado hoy día, porque la niña ya salió, está en este momento bajo recaudo de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Y mire usted esto, es una protesta tremenda con relación a lo que está pasando. En el caso específico de esta menor de edad, que bueno, se ha dicho el día de ayer va a continuar con su embarazo porque ella misma habría señalado que quiere seguir con el embarazo, siendo que anteriormente había dicho todo lo contrario. Señora Gabriela, por favor. Bueno, en primer lugar yo quisiera saludo a todas las invitadas, las saludo Miriam y a todos y a todas las que nos estén escuchando y viendo esta noche. En primer lugar yo quiero decir que los temas de derechos no están en debate, no se pueden poner en debate de la manera en que se lo está haciendo. Yo no estoy aquí planteando una opinión personal. Yo lo que estoy planteando aquí, y lo voy a hacer en todos los espacios donde me sea posible, como lo estamos haciendo muchísimas mujeres en Bolivia, es que en Bolivia hay normas, hay leyes que protegen a esa niña y esas normas y esas leyes se deben respetar. Hay una sentencia constitucional, que es la 206/2014, que establece que una niña como de la que estamos hablando, de 11 años, en cuyo caso corre riesgo su vida, su integridad física, su seguridad, una interrupción legal del embarazo es lo que el Estado boliviano debe garantizarle. Todas las instancias del Estado boliviano llamado por ley a proteger a esta niña deben hacerlo. Hay instancias del Estado boliviano que ya están incumpliendo su rol, y estoy hablando de la Defensoría de la Niñez de Yapacaní, de la Defensoría de la Niñez de Santa Cruz de la Sierra, y estoy hablando personal de la maternidad Percibola, que debieron haber llevado adelante el proceso de la interrupción legal del embarazo, porque una niña de 11 años tiene 20 veces más probabilidad de morir durante el embarazo, el parto o el puerperio que una mujer madura. Y aquí estamos hablando de derechos, y los derechos no pueden estar en discusión según la opinión de una institución privada, de una postura religiosa, ni de ningún otro tipo. Los derechos se cumplen, las leyes se cumplen, y eso es lo que debe suceder en el país. Yo respaldo en lo personal de manera total la postura que ha manifestado la Defensoría del Pueblo, anunciando medidas jurídicas a nivel nacional y a nivel internacional para proteger la vida de esta niña. Muy bien. Aquí ha habido algo que llama mucho la atención, porque en las últimas horas se ha dicho de que ha habido mucha presión social de un lado y del otro lado, posiblemente confusión en parte de la familia y también de esta niña, pero que también se ha quebrado la confidencialidad y la privacidad de esta niña, exponiéndola ante los medios de comunicación a toda la sociedad con relación a lo que ha pasado. Quisiera, por favor, señora Nidia, que usted me dé su criterio con relación a esto. El punto aquí, tal como ha dicho Gabriela, y coincido plenamente en lo que plantea, no es un espacio para plantear las opiniones personales, sino para recordar que tenemos un marco jurídico que debemos aplicar para garantizar armonía en la convivencia social, para garantizar los derechos de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, y son justamente las niñas, o sea, de las mujeres, las niñas son las más afectadas
porque no pueden ejercer su derecho por sí mismos, no pueden demandar sus derechos por sí mismas, porque tienen todavía que ser tutoreadas, necesitan una tutoría, alguien que les acompañe, una persona adulta. Todavía no pueden valerse frente a la sociedad por sí mismas, no pueden ir a matricularse en una escuela, no pueden demandar sus derechos por sí mismas. Entonces, la necesidad de que la población adulta considere esto es clave. Y sí, el marco jurídico protege justamente a las víctimas de violencia, y especialmente de violencia sexual, mujeres y niñas, protege su intimidad. Y uno de los temas que se debería trabajar con mucha fuerza es cómo los medios de comunicación abordan esta problemática. La problemática no es para abordar de tazo en tazo y volverlo emblemático a costa de la vida y del futuro y del presente de una niña, sino abordar las causas. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué el Estado plurinacional, que tiene este avance reconocible y reconocido en la normativa, por qué todavía su sociedad no se pone en el mismo nivel de su norma jurídica? ¿Por qué todavía tenemos un machismo tan exacerbado? Pasa en Bolivia y en prácticamente toda la región. ¿Cuáles son las causas para que esto se mantenga? Más bien la discusión es por ahí. ¿Cómo aportamos como medios de comunicación a que la norma se cumpla, a que los derechos sean priorizados y a que seamos parte de la solución de un problema tan serio como el de la violencia y el de la violencia sexual? Muy bien, le agradezco mucho. Señora Susana, por favor, le pido pueda responder a lo que acaba de escuchar, tanto por parte de doña Nidia y también de la doctora Montaño. Con todo gusto, Miriam. Y me parece fundamental comenzar a aclarar el tema del marco jurídico. Durante todo este tiempo se ha estado manejando la hipótesis de que existiera una interrupción legal del embarazo en Bolivia, y en realidad eso no es jurídicamente correcto. En Bolivia el aborto está tipificado como un delito. Y esto es determinante para la forma en la que se trata la situación de las causales de impunidad. La sentencia constitucional 206, que se la ha mencionado repetidamente en estos días, lo que plantea es que se confirma que el delito del aborto en Bolivia es constitucional y permanece en la norma jurídica. También confirma que hay dos causales de impunidad. Una de las causales tiene que ver con la salud o la vida de la madre, de la mujer, y la otra tiene que ver con este tipo de situaciones de violencia sexual. ¿Qué significa impunidad? Hoy he estado hablando ampliamente con varias personas sobre el tema. Impunidad no equivale a legalidad. Cuando hablamos de causales de impunidad respecto al delito del aborto confirmado constitucional en la legislación boliviana, estamos hablando de que en esos dos casos no se va a perseguir el delito. No deja de ser delito, pero no se va a perseguir ese delito. En consecuencia, el tratamiento que se le da al tema es distinto, absolutamente diferente a lo que significaría un aborto legal en una legislación diferente. En este caso, por supuesto que comparto que tenía que haberse mantenido la confidencialidad y que de ninguna manera se tendría que exponer información relacionada en general con una persona que está en situación de vulnerabilidad, y mucho más en el caso de una niña. Permítanos, por favor. Permítanos. Doctora, buenas noches. Yo quería hacerle una consulta. Usted dice que está defendiendo esta postura desde el punto de vista legal, pero en realidad en la sentencia 206 no habla del aborto, sino habla de la interrupción legal del embarazo. ¿Y cuál es la diferencia que usted encuentra para decir que que no es constitucional o que sí lo es? ¿Cuál es su percepción al respecto? Llamativa la consulta, porque la sentencia constitucional no se refiere en ningún momento a una interrupción legal del embarazo. No podría, porque habría una contradicción normativa. Si la sentencia está confirmando frente a la acción constitucional que se presentó, ¿cuál era la acción? En su momento, el 2012, lo que se planteó es que el delito del aborto era inconstitucional. Por eso entró a tratamiento del Tribunal Constitucional y se resolvió con la sentencia 206/2014. La sentencia constitucional no puede hacer referencia a una interrupción legal porque no es legal. El aborto es un delito. Con dos causales de impunidad, sí.
pero no es legal. Doctora, una consulta más. ¿Usted se siente cómoda al defender esta postura de la Iglesia? ¿Realmente cree que es correcto que una niña de 11 años lleve en su vientre, a pesar de los temas de salud, a pesar del dolor emocional que le ha causado el ser violada? ¿Le parece correcto defender esta causa, doctora? Defender la vida, sin duda alguna que sí. Y la vida de las dos, porque tanto la niña como el bebé deben ser protegidos por el Estado. Y en esto el Código Niño, Niña, Adolescente es clarísimo. Se protege a niños, niñas y adolescentes desde el momento mismo de la concepción. No podemos escoger si lo hacemos o no. Es clarísimo que todos estamos obligados a proteger y defender la vida de ambos. Muy bien. No podemos escoger de cuál de los dos. Muy bien. Doctora Gabriela, ¿quiere responder, por favor? Bueno, yo espero que tengamos las demás participantes el mismo tiempo que ha tenido la doctora Inch y el mismo número de intervenciones. Y lo digo por algo muy sencillo. La doctora Inch está tergiversando el contenido de la sentencia constitucional 206, quebrado 2000 de manera deliberada. No se puede decir verdades a medias porque resultan mentiras, y quien tenga alguna convicción católica tendrá que dar cuenta de lo que está haciendo. Me parece una irresponsabilidad. A ver, en primer lugar, no desde el 2014, sino desde hace muchísimo tiempo, en Bolivia están despenalizadas las causales que establece el Código Penal para no llevar adelante un proceso penal en el caso de que una mujer tenga riesgo de vida o de su integridad física de manera integral. Estamos hablando de la salud de la mujer. En el caso de una mujer violada, mucho más si se trata de una niña de 11 años violada. Y la sentencia constitucional establece claramente que en una situación de violación como este caso, se tiene que poner por encima de cualquier otro elemento la seguridad, integridad física y la vida de la niña de 11 años, por encima de cualquier elemento. Y eso lo sabe la señora Susana Inch, porque espero que haya leído esa sentencia constitucional y por lo tanto está falseando la verdad en relación a la sentencia. En nuestro país, por lo tanto, además esa sentencia establece que no se debe exigir ninguna orden judicial ni ningún otro tipo de trámite que no sea el hecho de que esa persona que ha sido violada, esa mujer que ha sido violada, pueda establecer esta como la causal para llevar adelante un aborto. Doctora Montaño. Perfectamente. Por lo tanto, no necesitamos ni orden judicial ni nada. No hay trámite de por medio. Así es. Lo que está haciendo la Iglesia Católica en este momento es secuestrar a una niña, limitarle sus derechos de acceso a información, y lo que debe hacer el Estado es garantizar que esa niña en absoluta libertad y con la información suficiente y alejada de cualquier elemento que pueda presionarla, llevar adelante una interrupción legal del embarazo, porque eso le va a garantizar la vida. Yo no sé cómo pueden dormir si saben que esa niña puede morir en un mes, en 3 semanas, en 1 semana, en 10 días. No sé cómo pueden vivir con la conciencia tranquila. Gabriela, buenas noches, te habla Pamela Sotelo. Gabriela, ¿qué opinas de esta intromisión de la Iglesia con asuntos que realmente nos está afectando a toda la sociedad, pero por sobre todo están vulnerando los derechos de esta niña? Porque somos un Estado laico, ¿verdad? Me gustaría que por favor lo desarrolles. Bueno, yo lamento muchísimo. Yo creo que al habernos definido como un Estado laico, lo que queda claro es que se respetan los derechos de la fe que pueda profesar cualquier boliviano o boliviana, pero se separa la acción del Estado de la acción de cualquier iglesia.
Y por lo tanto, al haber esta separación, el Estado en este caso tiene la obligación de actuar con la mano en la ley. Pero además quiero decir algo. Dentro del bloque de constitucionalidad, además de la sentencia 206/2014, hay una serie de convenios internacionales a los que ha hecho mención Nidia anteriormente, en los que el compromiso del Estado está fijado para garantizar que una mujer o una niña que han sido violadas tengan la posibilidad en el sistema público de salud de interrumpir ese embarazo producto de una violación. Y el Estado tiene que garantizarle ese procedimiento. Por lo tanto, cuando la señora Inch habla de que no hay un respaldo constitucional para esto, también falsea la verdad. Permitamos a la señora Inch, por favor, también responderle. Adelante. Gracias, Miriam. A propósito de falsear verdades, me parece fundamental que se pueda ir planteando toda la información relativa al caso. Para empezar, en ningún momento la Iglesia ha tomado acciones directas respecto a la niña, porque obviamente nadie puede hacerlo. Existen autoridades administrativas y judiciales que son las llamadas a intervenir en este tipo de situaciones. Cuando yo me refiero al aborto como un delito, el punto al que quiero llegar es que, tratándose de un delito, no se puede forzar a una persona a tomar la decisión de un aborto. Que desde ya es terrible pensar que una niña tenga que tomar una decisión así. Pero es el punto al que hemos llegado lamentablemente. El tema acá es, no se puede obligar a ninguna persona a cometer o a realizarse un aborto. ¿Es una opción? Sí. Dentro del marco de la misma sentencia constitucional se ha planteado la posibilidad de que, tratándose de una de las causales de impunidad que tiene que ver con el hecho de violencia sexual, se dé esa posibilidad. Como posibilidad, no como obligación. Y si hablamos del bloque de constitucionalidad, no podemos olvidar el Pacto de San José de Costa Rica, que está preveyendo la protección del ser humano desde la concepción. Podemos debatir ampliamente los diferentes acuerdos internacionales y cómo llegan al bloque de constitucionalidad. Doctora Podemos hacer todo un debate jurídico, pero lo cierto es que en este punto el aborto es un delito en Bolivia y ambas vidas deben ser protegidas. Doctora Inch, por el Estado. Doctora Inch, ¿nos podría explicar cómo es que la Iglesia ha tomado contacto con la niña? Porque ayer la defensora del pueblo nos decía que la niña en primera instancia había decidido con su madre acceder al ILI, pero ahora se supone que por una presión y porque la Iglesia Católica la habría buscado en el hospital, ella habría desistido. ¿Cómo es esto, señora Inch? Absolutamente falso. La Iglesia no ha tenido contacto con la niña, la Iglesia no ha sacado a la niña del hospital, la Iglesia no ha llevado a la niña a ninguna parte, porque no le toca hacerlo. Tengo que compartir los criterios vertidos respecto al Estado laico. Lo más sano que puede haber es la división entre la Iglesia y el Estado. Y estamos en construcción de un Estado laico, en el cual cada una de las entidades y de las instancias tiene un rol distinto. En este caso, lo que ha sucedido en concreto es que, frente a la situación que existe de una niña de 11 años que ha sufrido una violencia sexual tan terrible y que además tiene un embarazo, lo que ha planteado la Iglesia es que ha puesto al servicio uno de los hogares que tiene como parte del servicio social, que acoge a adolescentes en situación de embarazo, que puede ser producto de una situación de violación o de abuso sexual, o puede ser que no. El tema es que la especialidad del tratamiento tiene que ver con acompañar y cuidar a jovencitas que están en situación de embarazo. Permítame hablar con la doctora Montaño, por favor, porque evidentemente por lo que estamos viendo, no solamente en este caso, doctora, sino también en los muchos casos de violencia sexual contra nuestra niñez y adolescencia, hay claramente una figura. Como Estado hemos fallado. No estamos protegiendo a la niñez de nuestro país. Eso es muy claro. La señora Pesante señala de que el Estado debería abordar las causas de lo que está pasando en nuestro país actualmente.
Yo quisiera que usted me comente, por favor, con relación a esto, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿En qué estamos fallando? Porque evidentemente lo que está ocurriendo ya es una barbaridad. Estamos ya ante el ojo público de la comunidad internacional con relación a estos casos. Bueno, en primer lugar, tenemos que lograr que la niña en este momento pueda tener una tutela del Estado adecuada. La niña no puede estar bajo tutela de una institución privada, porque la tutela de esa niña en este caso corresponde al Estado. Lastimosamente en el seno familiar fue donde ella sufrió la violencia sexual, sufrió la violación, y por lo tanto el Estado tiene que precautelar por encima de cualquier otra cosa a la niña, el derecho de la niña y el derecho que tiene la niña de que sea preservada su salud, su integridad física, su integridad psicológica y su vida. Y yo aquí quiero volver a decir, la niña no es una madre, la niña es una víctima. Aquí hay una vida que precautelar, que es la de la niña de 11 años. Ella no decidió tener relaciones sexuales. Ella no decidió proseguir un embarazo. Ella no lo decidió. Y como lo dijo Nidia hace un momento atrás, no puede dejarse a una niña la decisión, como pretende la Iglesia Católica, de proseguir un embarazo sin las condiciones necesarias para que esa niña pueda proteger su vida y su integridad física. Y la única manera de proteger efectivamente su vida es llevar adelante una interrupción legal del embarazo y es alejarla de cualquier elemento que la siga exponiendo y victimizando. Bien, permítame por favor, señora Nidia Pesantes, usted como jefa de la Oficina ONU Mujeres para Bolivia ha señalado algo que me llama mucho la atención hace algunos instantes, que el Estado debe abordar las causas de lo que está pasando con nuestra niñez agredida, desgraciada, como dicen algunos. Usted como jefa de esta oficina ya ha debido identificar algunas de esas causas. Me gustaría conocer, por favor. En el trabajo conjunto que hemos llevado adelante con el Estado plurinacional y con la sociedad civil, evidentemente se han identificado las causas. La que yace a todas, la que está debajo, la que sustenta a todas, es un imaginario social, un sentido común social totalmente atentatorio contra los derechos de las mujeres. Esto es un pensamiento patriarcal, una conducta machista, una actitud de discriminación y exclusión de las mujeres. Todavía hay un pensamiento en el que las mujeres son propiedad de los hombres. Todavía hay un pensamiento en el que se sacraliza el deseo sexual masculino y por eso se justifican las violaciones, por ejemplo, cuando se dice que una mujer provoca. Todavía tenemos un camino largo que recorrer, pero ojalá lo podamos recorrer pronto, cambiando estos imaginarios, cambiando la forma en la que nos encontramos, cambiando la forma en la que nos relacionamos mujeres y hombres, cambiando la forma en la que vemos a los niños y a las niñas, retomando lo que decía Gabriela, el interés superior de la niña, el interés superior del niño es lo que debería guiar a nuestros estados, lo que debería guiar a las familias. De hecho, las familias son parte de una propuesta de cambio, construir familias democráticas, construir familias en donde se respete a la otra, al otro, en donde no haya violencia, es uno de los retos mayores. Cuando decimos que la sociedad está constituida por estas células chiquitas que son la familia y queremos defender la familia a ultranza, debemos defender la familia o las familias en toda su diversidad, pero como espacios en donde se pueden ejercer los derechos. Señora Pesante, una consulta, por favor. ¿Cuál es su opinión y la opinión, aparte de este comunicado que ustedes han emitido, con respecto a la actitud que está teniendo la Iglesia Católica con respecto al caso de esta niña? Y también me gustaría que desarrolle lo que usted dice de cuando hacer parir a una niña es tortura. ¿Por qué es tortura? Bueno, lo primero, nosotras como parte de las Naciones Unidas no estamos para dar una opinión personal sobre cómo se desarrollan las instituciones sociales públicas y privadas dentro de un Estado. Nosotras apoyamos, las agencias apoyamos para que
los países avancen lo más rápidamente posible en el cumplimiento de sus compromisos internacionales. Y uno de esos compromisos es la protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, la protección de los niños y las niñas, la protección de las mujeres. Y uno de los temas de los que se propone protegerlos es justamente la violencia. Muy bien. La CEDAW en su artículo, en su recomendación general 35, efectivamente establece que la violencia, especialmente la violencia física, psicológica y la violencia sexual, son o pueden convertirse en actos de tortura, porque debido al nivel de sufrimiento que puede tener la persona, especialmente cuando estos actos se realizan dentro del entorno familiar, porque es un espacio en donde se tiene que vivir, y especialmente para las niñas, los niños que no pueden irse, porque salir de sus casas será mucho más riesgoso tal vez, o ellas sienten que es mucho más riesgoso. Es una tortura, o se puede plantear como tortura por el nivel de sufrimiento, por el nivel de presión que viven las niñas en situaciones como esta. La última consulta que voy a hacer, permítame por favor, señor director, a la doctora Montaño. Usted es médico, es mamá. Quiero saber cómo es la formación de un bebé a los 5 meses, porque esta niña tiene 21 semanas de gestación. ¿Cómo está formado ese cuerpecito? Miriam, yo creo que esa es una falsa discusión. Por encima de ese tipo de debate, que lo podemos hacer en términos teóricos en algún otro momento, lo que aquí interesa es el interés superior. Lo que es importante es el derecho y el interés superior de la niña de 11 años. Muy bien. Más allá de, además, que yo respeto muchísimo la fe de cualquier persona, aquí se trata de un tema de derechos. Se trata de un tema de normativa y se trata de un tema de la Constitución Política del Estado. Perfecto, le agradezco mucho, doctora Montaño. Lo mismo a la señora Nidia Pesantes, jefa de la Oficina de Naciones Unidas Mujeres en Bolivia y también la señora Susana Inch, asesora legal de la Conferencia Episcopal de Bolivia. Les voy a mostrar algo antes, por favor, de que cerremos esta entrevista. Y son justamente algunos afiches que han salido hoy con relación a esto. Niñas, no madres. Y este otro afiche, mire, una niña agarrada como si fuera una condenada, ¿no? Un Cristo. Agarrada de este rosario. De un rosario de un sacerdote. Esta otra, que es terrible igual. Miren, ¿esa niña debería estar jugando? ¿O qué? ¿O qué tipo de muñeca debería estar representando? Y también la iglesia de por medio. En un país justo, las niñas no son madres. Señora Inch, me gustaría conocer, por favor, sus palabras con relación a lo que estamos viendo. Sí, Miriam. Bueno, es lamentable ver todas esas imágenes, sobre todo por el grado de agresión que tienen. Hay cosas en las que seguramente estaremos de acuerdo y eso tiene que ver con que ninguna niña tendría que pasar por esta situación y que ojalá el Estado pueda dar las condiciones necesarias para que los niños puedan crecer en ejercicio pleno de sus derechos y protegidos, debidamente protegidos. Lo que no puedo comprender de todo lo que he escuchado esta noche, Miriam, es si estamos llamados a proteger los derechos de niños y niñas, ¿por qué desconocemos al bebé en gestación como niño o niña? El desconocer los derechos que el bebé tiene en el vientre es un tema que en algún momento habrá que debatirlo y tratarlo para tratar de comprender mejor esta situación. Gracias. Por algo muy simple, Miriam. Pero eso no cambia la situación concreta de lo que estamos hablando. Doctora, cortito. Simple, Miriam. Por algo muy simple es que no podemos debatir eso. Y es que la vida de la niña de 11 años está en riesgo. Lo vuelvo a decir, ella tiene 20 veces más probabilidades de morir durante el embarazo, el parto o el puerperio que una mujer adulta. Por eso no se puede debatir lo que propone la señora Inch. Gracias a las tres. Cerramos con esto esta conversación que hemos tenido con las tres. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros en Aquí en Vivo.